les invito a tener listas sus preguntas en las tarjetas, 5 tarjetas. El día de hoy, 13 de febrero del 2023, vamos a continuar con el segmento Diálogos con la Historia. En esta ocasión nos encontramos al finalizar o al término del primer periodo o trimestre, por eso le llamamos argumentación de aprendizaje. Aquí están los nombres de ustedes. Nos consta que Alberto y Emiliano terminaron en tiempo y forma su cuestionario. Les vamos a permitir que pregunten de su cuaderno. Los demás solamente tienen derecho, ¿sí?, con tarjeta en mano. Si no tienen las preguntas en tarjeta, no pueden preguntar, pero sí pueden contestar. No pueden preguntar, pero sí pueden contestar. Ya saben la dinámica, pero para que quede claro, quien contesta y no pregunta, tienen 2 puntos quien contesta a la pregunta, tiene 2 puntos a mi criterio. Puede ser para él o para el que pregunte y para el que conteste. El que pregunte y no contestan también a mi criterio puede tener 2 puntos. Si contestan más de la mitad, el punto es para todos. Argumentación, nada de que lo dije yo primero, no, ella lo dijo, no iba a decir lo mismo, no. Aquí está muy claro, argumentación es lo que dicen ustedes, ni lo que dice el libro, ni lo que digo yo, lo que cuenta es lo que dicen ustedes. Bien, entonces vamos a iniciar en este orden. Alberto, vamos a hacer una ronda de 2 preguntas, cada uno, una ronda de 2 preguntas. La siguiente ronda, mejor de una pregunta, porque no sabemos si nos alcance la hora. Entonces, vamos a hacer 3 rondas de una pregunta. Muy bien, ahora sí. ¿Listos? Levantan la mano, ya saben, nada de que lo dije yo primero, levantan la mano. Bien, comenzamos y esto es evidencia que mostraremos, subiremos a YouTube y también les mostraremos a sus padres como evidencias académicas al finalizar el curso escolar. Adelante, Alberto, una pregunta. ¿Qué significa la palabra México? Está muy fácil, como en este orden, me lo dices aquí al oído. Emiliano, no lo sabes, muy bien. Sí, porque como la pregunta es muy concreta, es correcto. Omar, tienes punto para Alberto, punto para Omar. El ombligo de la luna es un vocablo náhuatl, correcto. Punto para Alberto, punto para Omar. Muy bien. Emiliano, preguntas. ¿Cuál es el nombre de la poeta más importante de la época novohispana? ¿Cuál es el nombre del poeta? De la poetisa más importante de la época novohispana. Sí, claro, esta ya es nacida aquí. La 10ª musa, Sor Juana de Asbaje, mejor conocida como Sor Juana Inés de la Cruz. Punto y punto, correcto. Emiliano, Alberto. Areli, preguntas. ¿Qué pintor muralista retrató en sus obras temas como la cultura popular mexicana y los campesinos indígenas? A ver, adelante, Quirino. Ya, hasta yo estoy dudando. ¿Puedo ser? A ver si es él. ¿No es el doctor Atos? No, pues entonces también admito. ¿Cuál es tu pregunta? ¿La respuesta? David Alfaro Siqueiros. 2 puntos para Areli. Ni yo mismo la contesté. Muy bien. Otra vez, planteala. ¿Qué pintor muralista retrató en sus obras temas como la cultura popular mexicana y los campesinos indígenas? Correcto, David Alfaro Siqueiros, aquí en la Ciudad de México, donde se encuentra el World Trade Center, o anteriormente Hotel de México. Ahí abajo está el Poliforum Siqueiros. Es un espacio para presentar sus obras. Muy bien, Areli, 2 puntos para Areli. A Julio al final, porque está tomando el video. Omar. ¿Yo, profe? Sí.
¿Cómo se llama la bandera de la unidad de militares que defendieron el castillo de Chapultepec en 1847? Sí, aquí hubo dos banderas muy importantes. Una que fue de los austriacos prusianos, sí, y la otra comandada por el teniente Jicoténcatl, sí, se llama Batallón de San Blas. 2 puntos para Omar. Correcto. Ya van 3. 1, 2. Pablo, adelante, Pablo. ¿En qué año llegó el teléfono a México? Ah, muy bien. A ver, Julio, adelante. ¿En 1867? 1860 y qué? Sí, es 68. posible. 68. 68. Yo Por digo ahí. que un poquito más. No, 78. 78 sí, posiblemente sí. Aunque 40 años antes ya se había, o unos 20 años antes, ya se había de alguna manera inventado. Adelante, En querido. 1844, ¿no? Sí, bueno, te voy a dar punto, a Julio, punto para los tres. Desde 1844, si no mal recuerdo, pero llegó pues, a México pues, años después. Bien, entonces, 1800. Julio, Pablo, Quirino. Muy bien, entonces ahora nos seguimos con Pablo, seguimos con Emilio. Adelante, Emilio. ¿Cuándo se promulgó el derecho al voto a la mujer? ¿Cuándo se promulgó el derecho al voto de la mujer? Fue a mediados del siglo anterior, siendo presidente de la República don Adolfo Ruiz Cortines, y la fecha es 1953. 2 puntos para Emilio. Claro que sí. Quirino, preguntas. ¿En qué año Beethoven compuso su novena sinfonía? ¡Órale! Muy buena, muy buena. Pues 1800 y fracción, pero no recuerdo exactamente. 1837. A ver, bueno, sé, da la respuesta. 1824. 1824, 2 puntos, muy buena pregunta. 2 puntos para Quirino. Estamos diálogos con la historia y todo, la cultura occidental, oriental, todo es historia, ¿sí? Pero además sí venía en la línea del tiempo, ¿no? ¿O es donde venía? ¿En glosarios? Quirino, bueno, proseguimos. Uriel, pregunta. ¿Cómo surgieron las haciendas? Ah, eso está muy interesante. Es de análisis, no es de conocimiento. ¿Cómo surgieron las haciendas, Emilio? Surgieron cuando los españoles vinieron a Sí, México, sí. pero ¿Cómo se llamaba antes? ¿Qué les daba el rey? ¿Qué les daba el virrey a los encomenderos o a los españoles? era vivienda, eran iglesias. Bueno, sí, tenían iglesias. Corta un poquito para que lo piensen. Termina tu idea, Emilio, si la tienes, si no, para que. Bien, adelante, Julio. Surgen gracias a los españoles que piden a cambio que pongan iglesias Sí. para que ellos reciban algo de ahí. Y a cambio de eso, son los españoles los que traen a Te las voy a dar haciendas. el punto. Son las grandes extensiones que les dieron a los españoles a través de la encomienda. La encomienda eran grandes porciones de tierra que les daban y también las famosas cédulas reales, ¿sí? A cambio de evangelizar a los indígenas y los explotaban. Fue una forma de explotación muy atroz y esas grandes extensiones posteriormente ya en el porfiriato se convirtieron en haciendas. Punto para Julio. ¿Quién preguntó? Uriel. ¿Quién preguntó? Uriel. Punto para Uriel y punto para Julio. Ahora nos vamos con Jessica. Pregunta. ¿En qué año se inauguró la primera línea de ferrocarril que Ah. unía Itaúco con el centro? Correcto. Y esa fue después de que se restauró la República, es decir, después del Segundo Imperio, ¿sí? Estando como presidente ya don Sebastián Lerdo de Tejada. 1873. 2 puntos para Jessica. Pablo había levantado la mano. Nadie levantó la mano. Sí, la levantó Pablo. No vi. Kevin, adelante. Ocurrió el 20 de marzo de 1823. El 20 de marzo de 1823. No, pues yo está muy conmigua. Cámbiala.
Yo tengo la respuesta, pero mejor café. ¿Ya ver viene? Pues, según yo, en esa fecha fue obligado Fernando VII a reconocer la Constitución de Cádiz. No, no, yo me inclino más por el primer imperio de Agustín de Iturbide, salvo que Uriel diga otra cosa. ¿Escuchamos? ¿Cómo es la pregunta? Yo fui el 20 de marzo de 1823. Adelante, da la respuesta, Uriel. Kevin. Varios jefes del ejército hicieron un llamado para convocar un hueco. Un golpe de estado. Un golpe de estado. Militar ha de ser el plan de Santana para quitar a Agustín de Iturbide. ¿Qué más? No, quedó ambigua. Vámonos a otra pregunta. Uriel, ¿qué otra pregunta? Kevin, otra pregunta. ¿Qué ocurrió en el año 2008? 2008. Ah, bueno, sí. Nací yo. También yo. Nació Jessica. En el 2008 nació Jessica. Ese es el acontecimiento más grandioso que tiene la humanidad. El nacimiento de Jessica. Bueno, también Omar, dos acontecimientos. En 2008, la gran devaluación, ¿sí? La gran devaluación del siglo, la primera gran devaluación del siglo XXI. Salvo que tengas otra respuesta. No, ese es el Claro que sí. 2 puntos para Kevin. Muy bien. Ahora sí, Julio, te hago una pregunta. ¿Qué significa Dimana? ¿Qué significa dimana? Que proviene de algún lugar. Claro, de aquí dimana el conocimiento, de los libros dimanan el conocimiento, de la internet dimana el conocimiento, de todo lo que ustedes pueden captar con los sentidos, de ahí dimana el conocimiento. Punto para Julio y punto para Emilio. Emilio. Muy bien. Siguiente ronda. Vamos a suspender un momento. ¿Sí? Igual, una pregunta. Y nos vamos a una tercera ronda. Si nos da tiempo, nos vamos a una cuarta ronda. Sale pues. Alberto, adelante. ¿Cuáles son 6 de las leyes de reforma? 6, órale, 6. La primera, la que lleva, viene. ¿La ley cuál? Viene. La ley Lerdo ya son 2, órale, órale. No le ayudes, Bueno, ya échale. Ley. Ley de registro civil 3, ley de matrimonios 4, ley de panteones 5, ¿sí? Ley laica. la La ley fragua. Es muy importante, la ley fragua que permite la libertad de expresión y demás, en contra de la ley Lares que prohibía la asociación, la libertad de manifestación y demás. Correcto. 2 puntos para Alberto. Excelente pregunta. Me digo a mí porque Sí, profe, medio punto. Emiliano. ¿Qué hizo Antonio López de Santana en México? No muchas cosas, pero bien la ley. Antonio López de Santana pues, fue un dictador mexicano y vendió parte del país, Más de la mitad. más de la mitad del país, que, o sea, el 55% del país lo vendió Santana, que prácticamente casi lo regaló. Sí, lo regaló. Sí, sí, cierto. Fue 11 También veces. quitó de la del rey, quitó a Agustín de Iturbide. Sí, también, bueno, él con el plano de Casamata, sí, se va a mandar al exilio a Agustín de Iturbide, después viene a México y después empezó con un gobierno republicano, después lo cambió a gobierno centralista, después va a enfrentar la guerra de los pasteles, también va a participar en la guerra contra los Estados Unidos. Va a tener participación muy importante en el plan de también la venta de la mesilla, y ese fue ya el colmo, y pues se va a enfrentar contra
contra Florencio Villarreal, Ignacio Comonfort y mi tatarabuelo, Juan Álvarez Benítez, en la Revolución de Ayutla, el plan de Ayutla, y es exiliado al extranjero. Muy bien. La de Cárcel Amiga. En la guerra de los pasteles perdió la pierna. Sí, perdió la pierna izquierda, sí, de un cañonazo, una bala de cañón, y le rindieron todos los honores que se puedan imaginar en el centro del país. Todos los honores, peregrinaciones y demás. Muy bien, Un punto y un punto. Alberto. Seguimos con Areli. Pregunta, Areli. ¿Quién era la compañera de Maximiliano cuando partieron para México en el siglo XIX? La compañera o esposa. La Sí. María Carlota. Sí, María Carlota, una joven también perteneciente a las casas reinantes. Fue la que mandó a hacer el paseo de la emperatriz, que ahora es un paseo de la Reforma. Así es, el paseo de la emperatriz, que ahora es paseo de la Reforma, esa gran avenida que comunica la entrada de la Ciudad de México en la parte norte hasta el corazón del Cerro de Chapultepec. También financió muchos eventos para los poderosos, para reunir dinero y ayudar con la educación. Claro, sí, por supuesto. También fueron partidarios de la instrucción pública para acabar con la ignorancia, ya que venían impregnados también del positivismo europeo, que después el presidente Benito Juárez lo va a impulsar con la fundación de la primera preparatoria, pero eso lo dejo ahí porque puede ser pregunta de Alguien más. concurso. Otra vez Alberto, Y a él. felicidades. Seguimos con Julio al final. Omar, ¿Ya lo sé? ¿viene? ¿En qué época el movimiento de la ópera mexicana encontró su inicio? Pues está bien sencillito. La ópera no es cosa sencilla, muchachos. Acuérdense, el encuentro de dos mundos. ¿Sí? Esto fue seguramente a finales de la colonia y en la época del porfiriato. Entonces yo lo ubico en el siglo XVIII y XIX. ¿Tú cómo lo tienes ahí? Como en la época colonial. Colonial, correcto, la época colonial nueva-hispana y el siglo XIX, porque a Porfirio Díaz también le encantaba la ópera. Acuérdense que todo lo que viniera de Europa, de Francia sobre todo, era del gusto de don Porfirio. 2 puntos, Omar. Muy buena pregunta. 1, 2. Pablo, preguntas. ¿En qué año se firmó el Tratado de Guadalupe? Muy bien, el Tratado de Guadalupe Hidalgo se firmó después de 2 años de guerra o de la intervención de Estados Unidos hacia México. ¿En qué año? 1848. Como lo leíste, te voy a dar un punto. 1848, efectivamente, se redactaron en febrero y se firmó en abril de 1848. Punto y punto. Punto Pablo, punto Quirino. El diablazo. Emilio, ¿Quién inventó el telégrafo? ¿quién inventó el telégrafo? Se le atribuye al señor Morse, ¿sí? Pero en realidad fueron unos italianos. Adelante, a ver aquí, Adel. ¿Los hermanos qué? No, los hermanos Lumière tuvieron que ver con la cinematografía. No, fueron otros. Adelante. André, Marie y David Allen. Sí, otra vez fuerte. André, Marie y David Allen. Bueno, muy bien. 2 puntos para Emilio. 1, 2, correcto. Quirino. ¿En qué año descubrieron las minas de oro en California? Ah, pues eso fue. No, hay una película del zorro, incluso. Del zorro, y ahí hablan de Antonio López de Santana. Por eso se hablar de. 1848. Sí, yo lo doy por válido, 1848. Claro que sí, Julio. Muy buena pregunta y muy buena respuesta. Julio, 2, 1, 2. ¿Y quién preguntó? Quirino. Órale. Sale. Nos vamos con Uriel. ¿Quién comunica el Plan de San Luis? Está regalada. Estamos ya en la fase de regalos. Francisco y Madero. Ese regalo. Un punto. Se está. Alberto y Ala. Y Uriel. Jessica.
Los peones eran trabajadores eventuales llamados. ¿Los qué? Peones eran trabajadores eventuales llamados. O sea, ¿cómo se le llamaba? Vamos a los trabajadores eventuales. Sí, o sea, ¿Cómo? no. No sé, jornaleros, se me puede ver, Jessica. Aparceros o medieros. Parceros, obedieros. Bueno, sí. 2 Esta vale un puntos. punto, no, esta vale. Ah, bueno. Por eso dije mi criterio. Kevin. ¿Qué es soberanía? Sí, pero explíquenla. Adelante, Julio. La soberanía es como si fuera un país, es un país que decide sus propias leyes y todo sin intervención de otros. Correcto, eso es soberanía. En pocas palabras, es un país independiente. Bueno, tiene que ver con eso. Pues, la soberanía supongo reside en ayudar al pueblo para... No, en la libertad El pueblo que tienen los ciudadanos o la población de qué. de un país. La soberanía significa independencia, es decir, un poder conflictado. Tienen la idea, a ver. Sí, es la Con libertad. competencia total. Sí, la libertad para decidir libre y autónomamente sobre qué tipo de gobierno, qué tipo de sistema político, organización queremos. Y también el no permitir la injerencia de terceros en asuntos de la nación o de la patria. Punto para todos. Alberto, Emiliano, ¿quién más contestó? Yo. Quirino, No, sí. sí, Quirino y Julio. Ajá. Y Julio. Ya estábamos aquí. Bien. Bueno, llegó Elías, espérenle, estamos casi ya en la fase final. No, nos vamos a la tercera ronda. ¿Falto yo? Tercer ronda. Falto yo. Perdón, falta Julio. A ver, enfócalo, Elías, enfoca a Julio, por favor. ¿En qué año se crea el IMSS? ¿En qué año se crea el IMSS? Estando como presidente el general Manuel Ávila Camacho en 1943. 2 puntos para Julio. Correcto. Vámonos a la tercera ronda. Ahorita pausa, Elías.